bendiga, mis hermanos. Nos gozamos de estar en la casa del Señor en este día tan hermoso que Dios nos da. Abre tu Biblia conmigo o tu Bible app, pero open the Word of God en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 41 en adelante. Praise God. Gracias, Señor, te adoramos, te bendecimos. Yes, Lord, we praise you, we praise you. Te adoramos, amado Dios. Les queremos agradecer a todos nuestros hermanos que estuvieron el día de ayer sirviendo aquí en casa, sirviendo en las calles, sirviendo en el shelter. Démosle un fuerte aplauso a todos nuestros hermanos que apartaron su día el día de ayer. Fue de mucha bendición. Muchas gracias por servir a Dios con su tiempo, con sus talentos. Bendito sea el Señor. Lucas capítulo 22, versículo, empecemos en el 39. Y saliendo se fue, dice la palabra, como salía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a él, a aquel lugar, le dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, para que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era de su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, les halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Padre, te agradecemos, oh Dios, en esta mañana por tu presencia. Te agradecemos, amado Dios, porque tu mano no se aparta de sobre tu pueblo. Gracias por una vez más abrir nuestros ojos en este día y darnos la vida. Gracias por poner el querer como el hacer de estar en tu casa de oración. Te rogamos que tu palabra una vez más se vuelva lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro caminar, que ilumine nuestro pensamiento, que transforme nuestra mente, oh Dios, que renueve nuestro corazón delante de ti. Ayúdanos a confiar, a creer en ella. Gracias, Señor Jesús, porque tú tienes un propósito por el cual la envías en esta mañana. Yo te ruego que tú cumplas y tú des la porción la cual has separado para cada corazón. Levantamos la necesidad en medio de tu pueblo, que tú sigas derramando sanidad, sigas derramando provisión, sigas derramando de tu ayuda, oh Dios, que nunca nos falte tus fuerzas, que siempre encontremos en ti, oh Dios, el oportuno socorro. Tuya es la gloria, hoy y siempre. Amén, amén. Jesús estaba listo, dice la palabra, en estos versos que acabamos de leer. Él estaba listo para comenzar una de las semanas más difíciles en su ministerio. Iba a ser la última de su semana en el ministerio, antes de terminar en el Calvario con sus brazos extendidos. Y en este momento de supuesta calma antes de la tormenta, dice la palabra de que él se aleja como él solía hacer y va al monte de los olivos, este jardín el cual se llamaba Getsemaní, y se lleva solamente a 3 de sus discípulos, dicen los otros evangelios. Se lleva a Pedro, a Juan y a Jacobo. Y ellos vinieron y subieron con el Señor a este lugar aparte, mientras los otros discípulos se quedaron. Y Jesús les habla a ellos, les dice su necesidad. Vengan, oren conmigo. Les dice: mi alma está, Mateo 36 nos dice que Jesús le habla y le dice: mi alma está bien triste hasta la muerte. Siento el no tener fuerzas, en otras palabras. Quédense aquí conmigo. Oren conmigo, velen conmigo. En otras palabras, Jesús se aparta de ellos un poco más, pero todavía les deja a ellos el sentir el tiempo de su necesidad. Les deja saber de que necesita en este momento de que ellos oren por Él.
Los discípulos, dice la Biblia, de que ellos empiezan a escuchar lo que Jesús está orando, está clamando, lo estamos leyendo en este momento, cuando ellos escriben los evangelios, de que Jesús clamaba en cierta manera de que Dios hiciera su voluntad, pero que si había alguna manera que Él pudiera pasar esta copa, o en otras palabras, cambiar el plan que Dios tenía de llevarlo a lo que Él iba a tener que soportar, lo que Él iba a tener que pasar. Pero dice la palabra de que el sueño pudo más, el cansancio pudo más. Aún Jesús aquí, ¿verdad? Con tanto amor dice de que ellos estaban tristes y que eso hizo de que ya ellos no pudieran aguantar el sueño. Y sabemos que la Escritura nos dice de que ya ellos estaban durmiendo cuando Jesús llega a ellos. Qué hermoso es de que en el medio de este momento tan difícil, aún Jesús pidió ayuda. Qué hermoso es saber de que Él también en medio de su necesidad pudo hablar, pudo decirle a sus discípulos: vengan, oren conmigo. Él le clamaba al Padre: pasa de mí esta copa. Este momento de clamor, este momento en que Dios estaba mirando a su Hijo y entendía lo que iba a empezar a Él a enfrentar. Y Mateo y Marcos nos escriben de este momento, pero Lucas en este capítulo 22 nos da algo bien específico que los otros evangelios no nos dan. Y nos dice que mientras Jesús clamaba en Getsemaní, mientras Él enfrentaba esta noche que supuestamente era tan tranquila, pero Él sabía que era el principio de lo que iba a pasar. Ya Judas ya venía en camino, ya posiblemente en su divinidad Él podía escuchar los pasos de los fariseos llegando, de los soldados romanos llegando. Ya Él podía escuchar los que estaban cerca de donde Él estaba clamando a Dios. Y Él empieza en este momento de dolor, y Lucas nos da algo lo cual no vemos en ningún otro lugar, y nos dice que el cielo interviene en ese momento, cuando no hay nadie. Cuando los discípulos lo abandonan, cuando no están con Él en el momento que necesitan su lealtad, dice que aparece un ángel del cielo y comienza a fortalecerlo. Comienza a darle al Señor lo que iba a necesitar humanamente para atravesar la prueba que iba a comenzar en esa noche. Entendemos de que cuando no hay nadie a nuestro alrededor, cuando todas las puertas se han cerrado, cuando muchos nos han dicho que están con nosotros y a la final nadie aparece, en esos momentos de necesidad el cielo siempre responde. Pero el poder está siempre no tanto en de que sepamos lo que Dios puede hacer, sino que creamos que la fidelidad de Dios es imparable, que nadie la puede parar. Dios mismo, Él es fiel en su naturaleza. Nadie puede parar que en el momento de soledad, en el momento de angustia, en el momento de tristeza, así mismo como se encontraba Jesús, te puedes encontrar tú. Dios manda su ayuda. Siempre podemos confiar de que Dios es fiel. Pero tenemos, dice 2 de Corintios, Pablo escribiéndole a la iglesia, que entendamos de que vamos a pasar momentos que no vamos a entender porque Dios los permite, pero en medio de estos momentos le dice a la iglesia: tenemos estos tesoros en vasos de barro. Los tenemos en vasos de barro. ¿Por qué? Para que la excelencia del poder siempre sea de Dios. Para que siempre entendamos de que donde termina el hombre, Dios comienza. Que donde termina la angustia, donde termina la soledad, Dios comienza con su poder restaurador, con toda su soberanía. Y le dice: para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que podamos estar seguros, que podemos estar atribulados, mas no angustiados. Podemos estar en grandes apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas nunca desamparados. ¿Cuántos dicen amén? Podemos estar aún derribados, pero nunca destruidos. Dios es fiel a su pueblo. ¿Cuántos lo creen? Lo creemos, lo declaramos. La Escritura nos recuerda una vez más,
y Dios mismo le demuestra a su hijo en este momento específico. Le está diciendo de que en su más alta necesidad, él no tenía que enfrentar la prueba del Calvario solo. Las fuerzas que él iba a necesitar, el momento más difícil de su vida, cuando lo golpearon, cuando le dieron latigazos, cuando le ponen la corona de espinas, cuando empiezan a burlarse, cuando él está en el proceso de pagar el precio por nuestra salvación. En ese momento el ángel aparece para fortalecerle. Yo sé que en los momentos más difíciles de nuestras vidas nunca hemos podido entender cómo lo hemos podido sobrevivir. ¿De dónde ha llegado la fuerza? ¿De dónde ha llegado el auxilio? ¿Cómo en los momentos que ya no hay más lágrimas que llorar, todavía reina la paz de Dios en nuestros corazones? Nunca podemos entender, yo creo, de que esa es la respuesta del cielo mismo. La intervención divina, lo que no vemos en el mundo invisible. Jesús lloraba, dice la palabra, lágrimas mezcladas con sangre. Podemos imaginarnos, mis hermanos, este momento que él está sintiendo la ansiedad, está sintiendo la incertidumbre, aunque él es Dios mismo. Humanamente, él nunca había sentido en su carne este tipo de dolor. Él nunca había sentido en su psíquico este nivel de presión, de frustración, de estrés. Podemos decir que aún en su humanidad él sentía algún tipo de temor de lo que estaba a punto de comenzar en su vida. Pero divinamente Dios le envía las fuerzas necesarias para poder enfrentar y poder pasar la gran prueba que salvaría a toda la humanidad. La palabra nos habla de que Dios es fiel en una magnitud en la cual nunca vamos a poder entender. Dios es fiel más allá de lo que pensamos. Dios es fiel más allá de lo que podemos entender, comprender, racionar en nuestra manera de pensar. Y Lucas nos confirma y nos dice la fidelidad de Dios a su Hijo. La palabra fiel en el diccionario significa cuando uno confirma, cuando uno cumple firmemente las promesas que han sido hechas. Y Jeremías nos escribe a nosotros en el libro de Lamentaciones y nos dice que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, ¿verdad? Porque nunca han decaído sus misericordias. Cada mañana se renuevan. Grande es tu fidelidad, oh Dios. Si estamos aquí en esta mañana es porque Dios es fiel. No porque nosotros somos fieles, porque Dios es fiel. Great is your faithfulness, oh God. Y Dios es fiel no en el tiempo que lo merecemos, no en el tiempo que pensamos que Dios es fiel hoy, Dios es fiel en todas las etapas de nuestra vida. Si en algo podemos confiar es que Dios es fiel. Dios es fiel para salvar. ¿Cuántos lo creen? Dios es fiel para renovar. Dios es fiel para protegerte. Dios es fiel para proveer, para darte la ayuda, el oportuno socorro en el tiempo necesario. Dios es fiel en todo y por todo. Cuando nadie te defiende, el cielo siempre responde. La Escritura nos dice a nosotros de que la fidelidad de Dios se va a mostrar a nuestras vidas de la manera que Dios sabe que se debe de formar. Hay veces que creemos de que Dios debe de hacer cosas en nuestro caminar cuando enfrentamos situaciones difíciles y Dios decide hacerlo completamente diferente. Y lo vemos en el ejemplo perfecto en la vida de Daniel. La Biblia dice que en el capítulo 6 de Daniel estaba siendo acusado de no respetar los decretos del rey. Por 30 días él estaba supuesto a no orar, a no adorar a Dios. Y dice la palabra de que él escuchó el edicto y entendió lo que el edicto estaba diciendo. Pero aún así, él fue y abrió su ventana que daba a Jerusalén. Y como solía hacer todos los días, 3 veces al día, vino delante de Dios dándole gracias a Dios. Y Daniel, siendo justo, siendo un hijo, se puede decir en este tiempo, un hijo de Dios con integridad, de que amaba a Dios, de que era leal a Dios. ¿Cómo es esto de que va a llegar este momento a su vida que aparentemente Dios no respalda?
Dice la Biblia que la envidia, que la maldad de los hombres que vivían alrededor de él, que servían junto con él en el gobierno, alcanza la vida de Daniel. Y tenemos que tener confianza, mis hermanos, en estos días, de que aunque tengamos tribulación en este mundo, la Biblia nos dice que tengamos confianza que Él ha vencido al mundo. Que aunque toque tu vida muchas veces la maldad, la injusticia, la necesidad, que no dudemos en nuestro corazón que Dios es fiel a nuestras vidas. Muchas veces la respuesta del cielo va a venir de la manera que menos nos imaginamos. A Daniel le vino la respuesta de Dios, la fidelidad de Dios rodeado de leones. Nadie quiere llegar ahí, ¿verdad? No queremos llegar ahí, pero Dios tiene un propósito para todo. Y aunque Daniel confiaba en Dios, aunque Daniel creía que Dios podía hacer el gran milagro en su vida, este momento difícil le llegó para que no haya duda de quién lo hizo. Para que no haya duda en este tiempo en el cual se estaban levantando ciertas leyes. Tenemos que entender de que en este tiempo de Darío, de Nabucodonosor, de los reyes que se estaban levantando en Babilonia, Dios estaba formando algo para que pudiera salir el pueblo al exilio. Pudiera salir el pueblo y regresar a Jerusalén, regresar a construir los muros que Nehemías construye, regresaran a donde Esdras vendría y tendría un gran avivamiento en el templo. ¿Dónde regresaría el pueblo de Dios? Dios tenía que mostrar su mano, tenía que mostrar quién era el Dios del pueblo de Israel. Hay veces que cuando Dios permite algo en nuestras vidas, Dios tiene un plan mucho más grande. Dios tiene algo detrás de las cortinas que no nos ha enseñado. Pero cuando lleguemos a ese lado, cuando caminemos por la prueba y lleguemos al otro lado de la orilla, vamos a entender por qué Dios lo ha permitido. Cuando no hay nadie que defienda tu causa, es difícil. Cuando no hay quien abogue por tu integridad, es difícil. Cuando no hay nadie que te crea que no hiciste lo que te están acusando, cuando no hay ayuda, cuando la necesitas. En estos momentos es que decide y debe decidir el pueblo de Dios refugiarse en su fidelidad. No importa de que tus ojos humanos estén viendo otra cosa, cree en Dios, que Dios puede hacer prodigios en tu vida. Daniel cae, dice la palabra, es tirado al foso de los leones. Y cualquiera pensaría, mirando esta acción, de que Dios lo había abandonado, de que Dios ya no estaba con él, de que su fidelidad se había quitado. Los ojos humanos siempre nos van a engañar a nuestro espíritu, van a tratar de engañar a nuestro espíritu de que Dios no está, cuando no hay suficiente dinero, cuando el trabajo no ha llegado, cuando las puertas humanamente se cierran. Tenemos que entender de que Dios es fiel siempre. Aunque tú no lo veas, Dios está siendo fiel. Aunque no lo tengas a tu mano, Dios está siendo fiel. Pero algo pasó cuando Daniel llegó al fondo. And I always say, God, sometimes you allow us to just hit rock bottom. Why did you allow us to hit rock bottom? That moment when everything is darkness, when there is no air, there is no oxygen, there is nothing, there is no song, there is nothing, there is no one. Rock bottom. And in that moment is the bottom of nothing. You are all the way to the lowest, deepest place. But that is the moment that there is nowhere to look but up. No hay otro lugar que mirar para arriba. Daniel llega hasta el fondo, llega hasta el foso, a lo más profundo. Y muchos vamos a ser probados cuando lleguemos al fondo. Cuando lleguemos al lugar donde no va a haber nadie, donde no va a haber provisión, donde no va a haber ayuda, donde las personas que supuestamente te eran leal ya no lo son. Y vamos a ser tentados a pensar de que Dios no nos está escuchando. Vamos a ser tentados a pensar de que Dios se ha olvidado de nosotros.
de que Dios no ha intervenido por nosotros, cuando la verdad es de que ya Dios ha mandado un ángel del cielo para que pelee por tu vida, por tus hijos, por tu familia, por tu provisión. Dios ya tiene en el aire una guerra espiritual para que la bendición llegue a tu mesa, llegue a tu vida, llegue a tu corazón. A sus ángeles mandará cerca de ti, que acampen a tu alrededor. ¿Cuántos lo creen? You have to believe it, that they surround you like a shield. Un ángel había cerrado la boca de los leones toda la noche, dice la Biblia. Imagínense, toda la noche el ángel estuvo cerrando la boca a los leones. No por 1 hora, no por 2 horas, no por 3 horas, toda la noche. Vamos a ir a Lancaster a ver el play, ¿verdad? De Daniel. Y a mí me gusta cómo a él lo tipifican cuando él está en medio, ¿verdad? Todo el auditorio se vuelve el foso, está uno metido ahí, ¿verdad? Y uno se da cuenta de la paz que había en el corazón de Daniel en ese momento. Y aunque Daniel estaba confiando, pasara lo que pasara, porque en el momento que lo tiran al foso, ya él dice, bueno, Señor, I love you, I trust you. Ahorita nos vemos en el cielo, dice Daniel. Pero en ese momento Dios dice, no te preocupes, yo voy a mandar intervención divina. Cuando no hay nadie que te defienda, Daniel, no te preocupes, el cielo siempre responde. It's okay. No te fíes de lo que están viendo tus ojos. Confía y Dios manda su intervención divina. En ese momento Daniel recibe la fidelidad de Dios, pero la recibe en un lugar el cual no la esperaba. Tenemos que confiar en Dios, mis hermanos, aunque nuestros ojos nos digan de que no está. La esperanza del Hijo de Dios siempre va a estar en la fe que tenemos en el Hijo de Dios. La fe que tiene nuestro corazón siempre va a mover a que nuestra confianza o crezca o disminuya en lo que Dios puede hacer. La palabra de Dios tiene mucho que ver en el corazón del creyente. Es por eso de que ella es lámpara a nuestros pies, alumbra nuestras decisiones, alumbra nuestras palabras, alumbra nuestros pasos, nuestro diario caminar. La palabra produce fe en nuestras vidas y nuestra vida produce confianza. Esta fe produce confianza en Dios. ¿Por qué? Porque conocemos de que Dios es Dios fiel a su palabra, Dios es fiel a su promesa. Entendemos de que cuando la esperanza empieza a disminuir, quiere decir de que la fe en nuestros corazones no ha sido alimentada. Cuando no tenemos esperanza de que Dios puede intervenir, cuando no tenemos esperanza de que Dios puede obrar, cuando perdemos la confianza de que todavía Dios está sentado en su trono, de que nada se le pasa de su mano, de que el hombre puede hacer y deshacer en esta tierra, pero Dios es soberano y todo lo tiene en su balanza. Todo lo pesa en esta vida. Entendemos de que cuando nuestra fe, nuestra esperanza comienza a menguar, la palabra no está sustentando nuestra vida. Dile a tu hermano que tienes a tu lado, susténtate en la palabra. Es la única que te puede ayudar a confiar más allá de lo que ven tus ojos físicos. Más allá de lo que ven tus ojos físicos. Cuando no hay esperanza, cuando nuestra esperanza empieza a claudicar, Dios quiere que entendamos de que Él siempre va a ser fiel a nuestras vidas. La Biblia dice de que los jóvenes hebreos estaban delante de Nabucodonosor y se había levantado esta gran estatua de oro, la cual todos los pueblos, dice la Biblia, todas las lenguas, todas las naciones, el pueblo, tenemos que entender que el reino babilónico, ellos conquistaron muchas naciones, conquistaron muchos reinos, conquistaron muchos pueblos. Dice que todos tenían al sonido de la trompeta, de bocinas, de la gran música, todos tenían que arrodillarse delante de esta gran estatua del rey Nabucodonosor hecha de oro grande.
Pero dice la palabra que estos jóvenes judíos que eran parte del gobierno, imagínense, empecemos ahí, ellos eran parte del gobierno que lideraba Babilonia. Ellos eran parte del concilio gubernamental de Nabucodonosor mismo. Él los había escogido. Él los había puesto, ya Dios había puesto en ellos un favor, había puesto en ellos una gracia, una actitud, había puesto talentos, había puesto habilidades y les había puesto en lugares de gran honra. Pero dice la Biblia de que en este momento, de que ellos estaban supuestos, y regresamos al siglo XXI, ellos estaban supuestos a honrar a sus gobernadores, estaban supuestos a honrar el orden de gobierno, estaban supuestos a honrar la autoridad representada en Nabucodonosor. En ese momento de que ellos estaban supuestos a darle a él lealtad y someterse a su autoridad, dice la Biblia de que todo cambia cuando le piden de que ellos traicionen la lealtad a Dios. El pueblo de Dios tiene que hoy más que nunca serle fiel a Dios. No comprometas tu fe por nadie. No comprometas tu testimonio por nadie. La Biblia nos dice en Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Dios nos dice de que la fidelidad para Él es muy importante. A todos nos llegará los tiempos que vamos a tener que escoger a quienes le somos fiel. Si le somos fiel a Dios o le somos fiel a las riquezas. Si le somos fiel a Dios o le somos fiel al trabajo. Si le somos fiel a Dios o le somos fiel a la tentación, a la avaricia, al dinero, a la gente, a las amistades, a la familia, al esposo, al jefe, al gobierno, al presidente. Nuestras propias excusas. Dios siempre va a demandar que nuestra fidelidad sea para Él primero. Y en este momento, yo me imagino los tres jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego, que ellos se miraron y dijeron, bueno, aquí verdaderamente estamos entre la espada y la pared, pero yo prefiero la espada. Yo prefiero la espada. ¿Por qué? Porque entendemos de que cuando le somos fiel a Dios, Dios se ve comprometido. Cuando le somos fiel a Dios, Dios nos da de esa lealtad, la cual continuamente nunca nos falla. Y los jóvenes judíos sabían de que ya no había esperanza para ellos. Ya la ley había sido firmada. No era de que ellos estaban pensando ir a hablar, tener una reunión aparte con Nabucodonosor. No, la ley ya había sido firmada. Una vez más, la maldad de las personas alrededor de ellos les había tocado. La maldad del mundo en que vivían alrededor de ellos había llegado a sus vidas. Pero ninguna ley podía cambiar o quitar la fe de sus corazones. Hoy más que nunca la palabra nos llama que en estos tiempos tenemos que tener una convicción firme. ¿En quién hemos creído? ¿En quién hemos confiado? Que aunque estamos en el siglo XXI y la tecnología ha crecido and the AI is running most of the things, y hoy en día toda la cultura empieza a cambiar, la palabra de Dios nunca cambia. Dios sigue demandando fidelidad, Dios sigue demandando convicción, Dios sigue demandando santidad, Dios sigue demandando que le amemos con todo lo que somos y no solamente a la mitad. Esta fe que sentían ellos, yo creo, mis hermanos, que esta fe no se puede enseñar. Esta fe se tiene que vivir. Esta fe que ellos sienten de pararse en medio de multitudes de millares de personas, ellos pararse solo, ellos tres. En medio de millares de soldados, de millares de personas, pararse frente a un reino, un imperio tan poderoso como el imperio babilónico de este tiempo. Esta lealtad a quien Dios es en nuestras vidas, esto no se puede transmitir en un culto, esto no se puede transmitir en una enseñanza, en una predicación, en un cántico. Esto se tiene que experimentar. That's what makes the believer who he is. That's what makes the loyalty to God, the faithfulness to God. This is what makes the beginning of the church to give their lives for the gospel. Sus labios
se abren en gran declaración, en gran lealtad. Le dicen a Nabucodonosor, el Dios que nosotros servimos, Él nos puede librar. Él nos puede librar de este horno de fuego y nos puede librar de tu mano también. Ya si vamos a rebelarnos, rebelémonos 100%. Yo me imagino de que ellos se miraron y digan, si ya nos van a quemar, démosle con ganas. Dios nos puede salvar del horno y de ti también. Yo me imagino que lo apuntaron, ¿verdad? Estilo hispano. Ti también. Pero si no nos salva, a mí me encanta cuando la Biblia tiene estos peros, ¿verdad? Pero si no nos salva, tú no te preocupes que aquí nadie está triste de este lado. Si no nos salva, aún así no nos vamos a adorar la estatua. Convicción, lealtad, fidelidad a Dios. Cuando no hay esperanza, cuando no hay para dónde ir, cuando todo se ha cerrado, cuando hay una determinación de esta magnitud, Dios se siente comprometido a demostrar su poder. Como les decía, ya Dios tenía un plan detrás de la cortina. Dios tenía que demostrar a este imperio de que hay algo más grande. Dios tenía que demostrarle a Nabucodonosor, y lo vemos más adelante a través del Antiguo Testamento, tenía que demostrarle a todos estos reyes que se habían levantado y habían sacado al pueblo en esclavitud de Jerusalén, lo habían sacado al pueblo israelita, de que el Dios que ellos sirven, el Dios que ellos oyen, todo lo que hizo en el Mar Rojo, todo lo que hizo en Jericó, todo lo que hizo en el desierto con el maná, lo que hizo con la torre de nube, con la torre de fuego, todo esto de que no es historia. Dios es fiel, Dios es rey, Dios está fiel a su pueblo. Dios se muestra comprometido a demostrar su poder para empezar a abrir el camino para que su pueblo salga en libertad, salga del exilio y regrese una vez más a Jerusalén. Aunque ellos estaban más que listos, dice la Biblia, a morir honrando a Dios, de la misma manera que lo han hecho millones de cristianos alrededor de todos estos siglos, de pastores, de misioneros que han dado su vida, donde Dios ha tenido un plan más grande y no ha intervenido. Ellos estaban listos a morir en ese momento para que el nombre de Dios fuera honrado. Pero en este día, este no era el día de morir. Este era el día en que Dios iba a declarar su intervención divina. Este era el día en que iba a declarar su poder sobrenatural. Los jóvenes no son librados del horno de fuego. Y eso es una enseñanza para el pueblo de hoy. Dios no tiene que librarte de todas las tribulaciones, de todos los dolores, de todas las cosas en tu vida. Eso no es para lo que Dios nos ha llamado a vivir. Dios nos ha llamado a vivir para ser testimonios de su poder, testimonios de su fidelidad. Y dice la Biblia de que aunque supuestamente la fidelidad de Dios estaba cancelada, dice de que ellos son atados. Yo me imagino que empiezan ellos, dice que la Biblia que con los mantos que ellos tenían, empezaron a atar sus manos, a atar su cuerpo, a atar sus pies, empezaron a atarlos completamente. Y Dios permite que esto esté pasando. Hay veces que tú te sientes de que no hay manera, no hay salida, y te sientes atado de esta misma manera. Y tú dices, Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde está tu provisión? ¿Dónde está tu poder? ¿Dónde está tu ayuda? ¿Dónde está tu auxilio? Que me siento que no puedo, que no hay espacio, no hay salida. Y el pueblo de Dios tiene que creer que Dios es más que suficiente para caminar en la prueba. Dios nos puede sostener en medio de la enfermedad. Dios te puede fortalecer en medio de la necesidad. Siempre queremos que Dios quite todo el sufrimiento. Señor, ayúdame a no pasar por eso. Y todos lo clamamos, y no hay nada malo en clamar de esa manera, mis hermanos. Jesús mismo nos mostró que en nuestra humanidad no queremos sufrir, no queremos pasar momentos de dolor. Y Dios entiende esto. Pero en los momentos más difíciles, el cielo siempre te va a responder. Siempre en nuestras vidas, lo que pasemos, Dios tiene un propósito. Si podemos permanecer fiel en medio del dolor,
Si podemos permanecer leal al Señor, confiar en Él en medio de la tristeza, nuestras vidas van a ser transformadas de una manera poderosa. Nuestra fe va a ir en un aumento sobrenatural. Cuando no hay esperanza de salvación, ellos empiezan a sentir el calor del horno. Empiezan a sentir el calor del horno de que ya Nabucodonosor se había enojado y lo había recalentado 7 veces más. No 1, no 2, no 3, 7. Imagínense el nivel de enojo. 7 veces más lo calentó. Yo me imagino que lo calentaron 2 veces y él dijo, no, caliéntenlo más. Lo calentaron 4 veces, no, sigan calentándolo. Y llegaron a la 7ª y cuando todo se empezó a derretir alrededor, él dijo, ok, paren. Cuando todos humanamente dice de que ellos van a morir, siempre Dios tiene una provisión para nuestras vidas. Nunca Dios te va a dar una carga que no puedes llevar. Nunca Dios te va a llevar a un lugar donde tú vas a levantar las manos al cielo y vas a negar y vas a renegar. No. Si vivimos en la ayuda y en el socorro de la palabra de Dios y bajo la oración y la ayuda del Espíritu Santo, siempre vamos a entender de que Dios es nuestro sustento, Dios es nuestra ayuda y Él nos sustentará en medio de todo lo que estemos pasando. Pero la Biblia dice de que ya no habían 3 en el horno, sino que habían 4. Y qué lindo es de que en este momento el mismo Nabucodonosor está declarando con sus labios de que el que estaba dentro era semejante al Hijo de los dioses. Nosotros hoy en día como iglesia del siglo XXI no somos 1, somos 4. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Somos 4. Dios manda a su representante para probar la fe de estos jóvenes, para comprobar que no hay nadie como Él. ¿Cuántos lo declaran en este día? Lo cantábamos, que no hay nadie como tú, no hay nadie como Él. Díselo a tu hermano, no hay nadie como Él, no hay nadie como Él en mi vida, no lo hay. Yo siempre puedo correr a Él. Dios quería demostrarle a este reino, quería demostrarle de que ellos podían conquistar, ellos podían matar, ellos podían obligar a naciones, a lenguas, a hacer lo que tenían que hacer, pero a Él nadie le dice lo que tiene que hacer. Él es el que creó el fuego, lo que quiere decir que las llamas le obedecen. Él creó el calor, el proceso de la temperatura ambiental. El calor que había dentro del horno se disminuyó, yo me imagino, como a un 72 grados sunny. Praise God. Él creó las leyes termodinámicas, lo que podemos entender de la física que corre en nuestro mundo. Es por eso que toda la energía que estaba siendo creada en ese horno le obedeció. Dice la Biblia de que ellos salieron de ahí y al salir el fuego no había tenido poder sobre sus cuerpos. Entendemos de que Dios es el poderoso en todas las áreas. Él es el que le dice a lo que puede tocar tu vida, a lo que no puede tocar tu vida. El cabello de su cabeza no estaba quemado, ni sus ropas. Dice de que estaban intactas. Yo siempre creo que esta traducción de Reina Valera es so powerful, porque usa palabras que nos dan a nosotros un sentido completo. La palabra intacta quiere decir que no hubo cambio y no hubo variación. Yo me imagino que aunque lo ataron con su ropa, la ropa no estaba ni estrujada, estaban intactas. No se había quemado ni el borde, no se había mojado, no se había oscurecido. Todo estaba intacto. Quiere decir que la cobertura de Dios fue perfecta. Ni siquiera el olor de fuego tenían cuando salieron. Cuando Dios muestra su poder, nadie lo puede parar. Cuando Dios muestra su majestad, nadie lo puede detener. Nada ni nadie le puede hacer frente. Y podíamos seguir, mis hermanos, en este día hablando de la fidelidad de Dios. Pero lo más importante en esta mañana es que creamos que Dios es fiel.
que cuando no hay nadie, que cuando todo está contrario, cuando nadie nos da esperanza, cuando todas las puertas se cierren, cuando pensemos rendirnos, en ese momento que el Espíritu Santo nos traiga una vez más y nos vuelva a recordar esta fiel promesa, que el cielo siempre responde. No te dejaré y no te desampararé, dice Josué. El cielo siempre responde. Yo soy quien te rescata del hoyo de la desesperación. Yo soy quien pongo tus pies sobre roca firme. Yo soy quien te corona de favores y misericordias. El cielo siempre responde. Echa sobre mí tus cargas y yo te sustentaré, dice el salmista. Clama a mí, dice Jeremías, y yo te responderé. Yo llevé tus enfermedades, yo llevé tus dolencias, el castigo de tu paz, yo lo llevé sobre mí. Cuando no hay nadie, cuando no hay nada, cuando todo se ha cerrado, el cielo siempre responde. Ponte de pie conmigo en esta mañana.